buenas noches, edición número 482 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Futbolísticamente no vamos a hacer comentarios porque hablar. River e Independiente no han tenido un feliz fin de semana. Un domingo negro. River espero que pueda levantar la puntería frente a Boca, un partido realmente trascendental. Dicho esto, quiero recordar a alguien que se ha ido la semana pasada, un destacadísimo periodista, Pepe Eliashev, que justamente fatigó los mismos claustros que nosotros, de aquel adusto escorial de granito y mármol, como lo definía Abel Pose en alguna de sus obras, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. El recuerdo de Pepe Eliashev, no solamente por haber sido un hermano en el aula y en la vida nuestro, tanto en el caso mío, compañero de promoción, y en el caso de Osvaldo Pérez San Martino, de haber estudiado en el mismo colegio, sino que se trataba de un periodista realmente insobornable, crítico de la realidad argentina, de alguien que detestaba el autoritarismo, la arbitrariedad, alguien que realmente estaba muy impregnado de los principios republicanos desde una visión auténticamente progresista. Por supuesto que además era alguien de una excelsa cultura general, muy refinado, exquisito diría yo, tanto en lo que hacía la palabra hablada como la palabra escrita, la manejaba con precisión, con elegancia, pero además era alguien que estaba muy sujeto a sus principios y convicciones, aquellos que había seguramente acunado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y que luego llevó a lo largo de toda su vida. Creo que es una pérdida muy grande para el periodismo argentino, porque en momentos en que la libertad de expresión está tan vapuleada, es bueno tener voces como la de Pepe Eliashev, que va a perdurar, porque uno recuerda sus obras, sus escritos, su autobiografía, Me lo tenía merecido, por caso. Va a perdurar esas enseñanzas y yo creo que son como una nave insignia para lo que viene en la Argentina si nosotros queremos desterrar definitivamente el autoritarismo, la prepotencia, la arbitrariedad, la corrupción, que exista una auténtica libertad de expresión, que existan un periodismo realmente objetivo, por supuesto, impregnado, como ocurre siempre, de una ideología que uno no puede dejarla fuera de un estudio de televisión, pero que esa ideología tampoco puede ser algo que le impida ver la realidad, que lo haga de una manera tan sesgada como uno, por ejemplo, ve en algunos programas de la TV pública, por caso el más conocido al respecto, el 678, o el programa Bajada de Línea de Víctor Hugo Morales, que realmente uno ahí se da cuenta lo que es un periodismo militante, como se lo llama, pero no militante de los principios republicanos, sino militante del gobierno de turno. Además, en el caso de Víctor Hugo Morales, él durante la dictadura militar sabemos que tuvo excelentes relaciones, tanto con los gobernantes uruguayos como que admiraba, y así lo escribió, a los argentinos que organizaron el Mundial 78, mientras en ese momento Pepe Eliashev estaba exiliado, amenazado ya desde el año 1975 por la AAA, y vivió mucho tiempo en el exterior, en Venezuela, en los Estados Unidos, y regresó recién con el advenimiento de la democracia. Así que tenían credenciales bien distintas, y sin embargo Pepe Eliashev no hacía un culto de ese progresismo, sino de las ideas realmente, como dijimos, republicanas. Es más, en algún momento él señalaba que esta visión miope que se tuvo de los años de plomo de la dictadura militar, que a él lo había perseguido, y antes también porque un gobierno como el de Isabel Martínez de Perón, que allí, o en el gobierno del general Perón, comenzó la AAA por ese personaje siniestro que fue José López Rega, pero él señalaba que también había que mirar la historia, no solamente con un ojo, sino la historia de la versión completa, de una versión absolutamente matizada, y pensando también que en esos años lo que hoy se presenta como jóvenes idealistas eran terroristas.
Y recordemos la primicia que él tuvo, que publicó y que le valió tantos agravios por parte del gobierno sobre el acuerdo con Irán. Exactamente. La publicó creo que en el diario Perfil, bastante antes de que esto se concretara, y la realidad finalmente le dio la razón. Y en aquel momento se dijeron de todo de él. Todavía recuerdo el discurso del día 18 de julio, no me acuerdo ahora si fue este año o el año pasado, en homenaje a las víctimas del atentado salvaje, del vandálico atentado que costó la vida a tantas personas en la sede del AMIA de la calle Pasteur, y allí que realmente uno valoraba lo que era alguien que estaba consustanciado con la República, consustanciado con el Estado de Derecho, consustanciado con los principios que hacen a la vigencia de una sociedad respetuosa de sus normas y tolerante con el que piensa distinto. Yendo que justamente no es esto la credencial que puede exhibir este gobierno, máxime cuando en las últimas horas hemos visto esta espeluznante, diría yo, diatriba contra funcionarios del Poder Judicial que cumplen, como lo hizo en su momento José María Campagnoli, cumplen con su misión, que justamente es por la que perciben un sueldo, que es la de investigar. Y entonces aparece el doctor Bonadío, que lo único que trata de averiguar es de un complejo hotelero, de una sociedad Hotesur, que explota algunos hoteles por la zona Calafate, y entonces se pone a investigar. Claro, cuando investiga molesta al poder, y cuando molesta al poder aparecen personajes que realmente uno pensaba que estaban absolutamente desterrados de nuestra historia, como el señor Luis de Lía, que dice que su cabeza tiene que aparecer en una pica, algo realmente que uno no puede entender, que hoy, en el año 2014, se digan estas cosas. Pero está a tono con los regímenes que admira de Lía, como los regímenes teocráticos. Él admira todo tipo de dictadura fundamentalista, así que expresiones de ese tipo, que después hace aclaraciones, pero se le cuelan porque revelan su verdadera ideología. Sí, aparece también el senador Aníbal Fernández, también algo desopilante. En ningún país del mundo se allana o se investiga a un presidente. En todos los países del mundo, cuando un presidente comete un acto ilícito o una irregularidad, se le investiga. Y no se dice, como hoy lo acaba de manifestar Julián Álvarez, el secretario de Justicia, diciendo que la infracción que ha cometido en no presentar balances o tesur o en ocultar ganancias, no es ni más ni menos que equiparable a cruzar un semáforo en Colorado. Claro, él dice, es simplemente una infracción administrativa. Y de hecho, si fuera solo eso, parecería excesivo el allanamiento. Lo que pasa, lo que no dice Julián Álvarez, es que el allanamiento evidentemente se da en el marco de una investigación más amplia que tiene que ver con serias sospechas de lavado de dinero que hace la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, que, como lo dijo Pañi en una de sus últimas columnas, y lo hemos dicho nosotros aquí antes, ya no podemos hablar de caso Báez, sino de caso Kirchner, porque Báez es Kirchner. Pero además Además, sabido es mundialmente que cuando se utilizan, que la industria que quizás es más proclive, y esto con el respeto que me merecen todos nuestros amigos dueños de cadenas de hoteles, que realmente son empresarios de la hotelería y no son dibujantes de números metidos empresarios hoteleros o lavadores de dinero, es justamente la construcción de hoteles la manera, el vehículo más apto para poder robar el dinero. Claro, fíjate el contrato insólito que tenía Báez con estos hoteles. Les alquilaba por anticipado una enorme cantidad de habitaciones que supuestamente iba a usar su personal. Nada se sabe si se sospecha que no fueron usadas o fueron usadas en una proporción muy menor. O sea, es una operación que para cualquier experto en lavado de dinero despierta inmediatamente las alarmas porque es demasiado manifiesto. Seguro, porque además estos temas de que este enriquecimiento desmedido que ha tenido el matrimonio Kirchner, ¿qué justificativo tiene? Mira, lo que los abogados nosotros llamamos el onus probandi, o sea, la carga de la prueba, cede en materia, siempre la carga de la prueba tiene que está a cargo de quien
demanda, quien querella, quien denuncia. Sí, debe probar un hecho. Debe probar un hecho. La carga de la prueba en materia de corrupción de funcionarios públicos, que inherente a funcionarios públicos, se invierte por aquella reforma, fíjate vos, en la época de Ilia. Esa reforma la impulsó Arturo Humberto Ilia en el año 1964. Han pasado 50 años. Que se invierte la carga de la prueba. Y si yo te denuncio a vos, funcionario público, que vos has cometido un ilícito, vos tenés que demostrar que esa declaración, por ejemplo, jurada, que te estoy diciendo que no es exacta, vos tenés que demostrar que el que esté equivocado claro, soy si yo. hay un incremento patrimonial, yo tengo, si soy funcionario público, debo demostrar que obedeció a justificativos lícitos. Ahora, yo digo, cuando presentan, porque todos, yo mismo, hoy que soy consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tengo que presentar mi declaración jurada. Hay una ley de ética pública en la Ciudad de Buenos Aires donde tengo que poner no solo la mía, sino la de mi mujer, la de mis causamientos, la de todos. Ahora, ellos cuando la presentan, nadie coteja, nadie hace una compulsa con los datos que existen de esas personas, que hoy es muy sencillo hacerlo, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Un informe en el registro de propiedad inmueble. Nadie corrobora eso, o sea que dan por cierto lo que dice esa declaración jurada sin revisar ni los registros de propiedad automotor ni los registros de propiedad inmueble. ¿Cómo se dio ese enorme incremento patrimonial? Hablemos solo de lo blanco, porque podemos sospechar de muchos otros, que lo blanco sería la punta del iceberg, pero solo de lo blanco. ¿Cómo se dio? Si esta gente hace 30 años que está en la función pública, intendente, gobernador, presidente de la Nación, fue tan exitosa, como dice ella, su actuación profesional en esos pocos años antes de ocupar funciones públicas, en la ciudad de Río Gallegos. Además, nosotros ambos somos abogados y conocemos muchos abogados realmente exitosos que siguen trabajando y que no han logrado un patrimonio un incremento tan patrimonial importante. tan importante. Bueno, estos son los temas que evidentemente hoy molestan, preocupan a la ciudadanía y que van a ser los temas de la agenda que se va a discutir en las próximas elecciones. Corrupción, inseguridad, inflación, pérdida de empleo, que ese es un tema que hoy es realmente grave en la Argentina. La cantidad de puestos de trabajo que se pierden por día es alarmante. Pero la oposición parece que todavía no ha puesto, como diríamos, la sintonía fina en estas cuestiones y siguen discutiendo acerca de quién va a ser el candidato a presidente sin ponerse de acuerdo por lo menos en un programa mínimo, buscando comunes denominadores, que son los que nos afligen y nos preocupan a todos los ciudadanos. Sí, bueno, el conocido todo el entuerto en UNEM por el portazo de Elisa Carrió. Ella busca una alianza amplia. Lo cierto es que parece difícil de lograr ese objetivo cuando al mismo tiempo agravia a algunos de su propio sector, como el caso de Cobos, al que prácticamente lo llama narcotraficante, pero al día anterior ella estaba aliada entonces a un narcotraficante. Ella en Carrió siempre se da, por un lado, un rumbo, una orientación correcta, unos principios que todos compartimos, que todos compartimos. Y una manera de ejecutar sus operaciones políticas que muchas veces destruye más de lo que construye. Conspiran contra lo que ella misma está sosteniendo, que la verdad que es una dirigente de peso, una dirigente que ha sido muy valiosa porque las denuncias que ha hecho cuando la trataban de loca demostraba de que no estaba bien cuerda, pero cuando toma estas actitudes, son realmente... Esto yo entiendo también de que acá hoy todo el mundo está tratando de purificarse en las aguas del Jordán, como que yo no tuve nada que ver con esto. Cobos fue vicepresidente, la propaganda era Cristina, Cobos y vos, de pronto vio la luz, no sé de qué manera, pero participó de la fiesta. No, lo que digo es que hay que criticarlo en términos políticos. Yo lo que digo es esto, o sea, que no vengan hoy a hacerse... Todo el mundo puede cambiar, pero ese cambio que no sea una cuestión absolutamente oportunista, como también uno ve ahora que Massa parece que no tuvo nada que ver con el gobierno, y hasta Scioli ya se está despegando del kirchnerismo. Seamos auténticos, seamos honestos. Si uno participó de un gobierno, que reconozca el error, que reconozca que el rumbo que ha tomado ahora, pero que no vengan a hacerse las vírgenes vestales, por el amor de Dios. Sí, en el caso de Massa es muy evidente porque él, siendo jefe de gabinete, convalidó, por ejemplo, la manipulación del INDEC.
y ahora habla de la falsía de los datos. Bueno, ¿y qué hizo él en ese momento? Claro, me parece que un político tiene que tener un poco la visión no tan miope, no tan cortoplacista, sino mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Vamos a una pausa y cuando volvamos nos adentramos en el tema económico. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y en este segundo bloque estábamos hablando en el anterior de los balquinazos económicos, o balquinazos se dice mejor, económicos que está teniendo nuestro país con estos volantazos, con este gastar sin límites que no hace crecer la economía y que ha hecho del gasto público este gobierno una herramienta fenomenal, gasto público que se solventa o que se sustenta a través de la maquinita, que es lo que produce inflación, que en definitiva es el más perverso de todos los impuestos, ¿no? Porque afecta siempre los bolsillos de las personas de más bajos recursos. Pero yendo al tema que parecería que todo el tema griesa, holdout, pasó a un segundo plano, pero hoy sigue aún vigente, y tenemos con nosotros esta noche un especialista en este tema, Juan José Cruces. Gracias, Juan José, por estar con nosotros, que realmente ha estudiado en profundidad este tema. Más allá que sea un destacado economista, hoy nos comentaba, antes del programa, que me puse a estudiar Derecho también, para entender en el fondo, poder llegar a la raíz de cuál era la cuestión, y ha publicado un trabajo realmente excelente. La reestructuración de la deuda del 2005, ¿cómo va a seguir impactando nuestra economía? ¿Cómo podemos en algún momento resolver este tema? Bueno, el efecto que tiene ahora es que esa reestructuración dejó unos cuantos pendientes. Es como cuando uno limpia la cocina y deja un montón de migas sobre el mostrador y a la noche vienen las hormigas. En este mercado... Una pregunta complementaria a la de Jorge. Porque siempre se dice entre los activos de este gobierno que realizó una reestructuración exitosa. ¿Fue tan exitosa como ellos la han publicitado? Bueno, nuestra sociedad creo que en general considera que fue tan exitosa. Yo tengo la impresión de que a veces nuestra sociedad no ve una película completa de aquella reestructuración. Ciertamente en el corto plazo fue muy ventajosa y trajo enormes ventajas de corto plazo porque redujo mucho la deuda y se pagó menos. Y eso permitió crecer más en el corto plazo. El problema que tuvo esa reestructuración creo que lo tiene gran parte de las políticas económicas del kirchnerismo, que nos dieron una bondad muy transitoria, que no llevaban en sí mismos los genes de su propia perpetuación en el tiempo. Entonces, fue una política económica que permitió efectivamente crecer mucho y consumir mucho en el corto plazo, pero que no es sustentable. Y vemos que ese modelo kirchnerista se está agotando, no porque vino un gobierno conservador que está haciendo otra política, no es que vino otro gobierno y hizo que el dólar oficial pase de 4 a 8, no, el mismo gobierno kirchnerista pasó el dólar de 4 a 8 y sube enormemente la inflación. O sea, el modelo kirchnerista no contenía la propia genética de su perpetuación en el tiempo. No pasaba el test del darwinismo. Pero volviendo al tema de las hormigas, que me gustaba, ¿cómo sigue esa
Y si vos a la noche lavás la cocina, pero dejás mucha miga sobre el mostrador ahí, sobre la mesada, a la mañana siguiente vienen las hormigas y está la cocina llena de hormigas. Cuando vos haces una reestructuración de deuda y dejás algunos cabos sueltos, se te llena de buitres. Y ese es el problema que tenemos con la deuda argentina. Vos comparaste esta reestructuración con la de otros países comparables, valga la redundancia, similares. ¿Cuál fue el resultado de esa comparación? El resultado es que la quita que nosotros le infligimos a nuestros acreedores, y cuando digo quita, es la quita percibida al momento de tomar la decisión de aceptar el canje o rechazarlo y eventualmente litigar, esa quita fue enormemente gravosa para los acreedores. Fue una quita que en valor presente descontado es del orden del 75-77%. Que es exorbitante para lo que es la capacidad de pago de nuestra economía, el tamaño de nuestro Producto Bruto, los términos de intercambio, o sea, todos los atributos que uno puede decir, bueno, ¿qué tal es la capacidad de pago de esta economía? Esa quita fue muy, muy grande. Y eso localmente fue lucido como una gran conquista política. Fíjate lo que le hicimos a estos tipos. Lo que pasó es que los acreedores contestan aceptando o rechazando ese canje. La aceptación en primera vuelta fue el 76%, que para estándares internacionales es bajísimo. De los 17 canjes desde 1998 para los cuales tenemos tasa de aceptación, la nuestra fue la segunda más baja. Esto es un dato importante, porque generalmente se tiene la impresión de que Claro, la aceptación fue muy alta. Vos me decís 77%, yo digo, la verdad que es un éxito total. Cuando comparo acá, que veo que Uruguay fue del 10%, Ucrania del 15%. No, la quita fue. La quita. Eso es la quita. La quita me parece, por eso te digo, este cuadro señala una quita importante. Correcto, una quita muy, muy grande. Uruguay, que era muy parecido a nosotros en tasa de endeudamiento, por ejemplo, endeudamiento sobre producto, o término de intercambio, porque exporta más o menos. La aceptación por parte de los acreedores fue baja. No, alta, pues la quita fue baja. La quita, la quita fue alta. El cuadro ese dice que la quita de Uruguay fue del orden del 10%. Del 10%. Uruguay tuvo una aceptación en primera vuelta del 94%. Claro. La tasa de aceptación, o sea, los acreedores, cuando Uruguay va y le dice, miren, le vamos a tener que hacer este canje, 94% de la gente acepta en primera vuelta. Por eso es a lo que yo voy, la quita fue altísima, claro. La quita el monto que yo le tengo que pagar a alguien 100 pesos y le voy a pagar 23 claro. porque descuento 77, la quita, pero claro, esa quita tiene como contrapartida una muy magra tasa de índice de aceptación. Perfecto, perfecto. No solo eso, en 2010 se reabrió el canje y ahí llegamos a una tasa de aceptación de 92,7. Entre los 17 canjes desde 1998, ese es el cuarto menos aceptado. O sea, las reestructuraciones de deuda soberana normalmente tienen una aceptación en primera vuelta arriba del 95%. El acreedor quiere evitarse el juicio. Porque el juicio es costoso para el acreedor y hay mucho tiempo hasta que efectivamente cobren. Te digo un dato más. A fin de 2010 había en tribunales del Reino Unido, de los Estados Unidos y del CIADI, del Banco Mundial, había pendientes 43 juicios por litigios de deuda soberana. De esos 43, 40 son de la República Argentina. 40, el demandado es la República Argentina. O sea, no hay un problema generalizado del sistema financiero internacional como el gobierno está tratando de vender. O sea, que nosotros tenemos un gran mejor problema. que no hacer una quita tan grande, como hizo Uruguay, por ejemplo, o algo intermedio, y que la tasa de aceptación por parte de los acreedores hubiera sido más elevada. Sí, yo quiero no cargar tanto las tintas en criticar, porque bueno, tenemos el beneficio del diario del lunes, etcétera. Yo creo que nuestra sociedad, más allá de quién ejecutó, etcétera, nuestra sociedad en general está muy orgullosa de aquel canje. Y creo que nuestra sociedad está viendo la mitad de la película. Aquel canje generó un montón de problemas y un montón de problemas que hoy hacen que gente se quede sin trabajo, que haya poquísima inversión en Argentina y poquísimo financiamiento. Y eso nos cuesta puestos de trabajo, gente que se queda sin laburo. Y entonces es hora de resolver ese problema y eso va a requerir ser un poquito más generoso con los holdouts, los acreedores que no aceptaron nuestros canjes. Vos acá en un cuadro medís 30 años de calidad crediticia. La Argentina y Venezuela van para abajo, todos los demás países de América Latina van para arriba. Exactamente.
Prácticamente todo el resto de América Latina, los países grandes de América Latina, tienen lo que se llama grado de inversión o alta calidad crediticia, que permite que sus bonos sean comprados por los inversores institucionales de los países desarrollados. Eso nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos una calidad crediticia comparable a la que teníamos en la década del 80, y en la década del 80 toda América Latina estaba en la lona. Toda América Latina tenía muy baja calidad crediticia. Nosotros seguimos en ese nivel junto con Venezuela. El resto de América Latina, felizmente para ellos, pudo acceder a una mucho mejor calidad crediticia, lo cual permite conseguir financiamiento mucho más barato para hacer proyectos de inversión en esos países. O sea que lo que estamos debiendo hoy, con motivo de estos bonos, es algo que podríamos decir, en cierta medida, incierto, porque también va a depender de los resultados de las sentencias. Sí, y esta sentencia, la experiencia internacional dice que gran parte de las sentencias uno no paga por ventanilla el valor de la sentencia, sino que hay una negociación extrajudicial, precisamente porque el litigado es un soberano que tendría la opción de desconocer la sentencia por un tiempo. Entonces, hay margen de negociación ahí. No se sabe mucho en la literatura de cómo termina esa negociación. Se sabe que aproximadamente 3/4 de los juicios que entablan litigantes se arreglan extrajudicialmente en un monto desconocido. Vos traes, nos queda poco tiempo, además del diagnóstico, una propuesta de solución en 6 pasos, que hay que dar todos juntos. ¿Cuánto tiempo tengo? Básicamente el principio rector de esa propuesta es que nuestra baja calidad crediticia a nivel internacional nos cuesta puestos de trabajo. El hecho de que los bonos soberanos tengan un rendimiento tan alto implica que cualquier proyecto productivo que implique poner máquinas, abrir una fábrica, contratar gente, ni por asomo puede competir con el rendimiento del bono soberano. Es la mejor definición de la patria financiera. Tener bonos soberanos que pagan tan alto y entonces dejan fuera de carrera proyectos de inversión productiva. Creo que esa debe ser la meca de cómo enfrentar este problema. Tenemos que resolver el problema con los acreedores, porque tener este problema pendiente nos fuerza a tener un riesgo país muy alto y eso conspira contra la viabilidad de proyectos productivos. Un acceso a los mercados de capitales internacionales, por cierto, muy limitado, ¿no? Exactamente. Por más que sigamos exhibiendo esa riqueza fenomenal energética que tenemos ahí durmiendo en vaca muerta, y por más que sigamos exhibiendo un país generoso en recursos, ¿no es cierto? Perfecto, exactamente. Entonces, bueno, se nos va el tiempo. Sí, pero la definición que me quedó muy claro es patria financiera. Tan denostada. Esto es la patria financiera. Esto es la patria financiera. O sea que volvimos a la época del gobierno militar. Bueno, me gustaría cuidar los adjetivos. Tenemos una situación que se puede resolver a relativamente bajo costo para lo que es la economía argentina. Si uno piensa en la caída del producto de este año y lo que hubiese crecido de tener esta situación pendiente, con el diferencial de producto de este año y el año que viene pagaríamos toda la cuestión de los holdouts. Bastante poco exitosa la actuación de Kicillof como ministro, ¿no? Y quedaría pendiente todos los problemas de la economía de los que no vamos a hablar ahora. Sí, sería interminable. Porque se nos va el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Juan. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.